primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6, cuando Dios hizo de Saúl un nuevo hombre. Nosotros ahora en Cristo también venimos a ser un nuevo hombre, pues está escrito que los que están en Cristo nueva criatura es, o de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en esta comparación que vamos a ver para nuestras vidas, hermano, acerca de este tema, la blasfemia contra el Espíritu Santo en la vida de Saúl, que también, hermano, se equipara a lo que puede ser la blasfemia del Espíritu Santo en nuestros días, ya como hermanos convertidos, ya como aquellos que hemos venido a ser nueva criatura. Y bueno, aquí dice el versículo 6 del capítulo 10 del primer libro de Samuel. ¿Lo tenemos? Y el Espíritu del Señor te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado o cambiado ¿en qué? En otro hombre, un hombre nuevo, un hombre diferente. Y cuando tuvieres sobrevenido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios es contigo. Y bajarás delante de mí a Gilgal, y luego descenderé yo a ti para sacrificar holocausto e inmolar víctimas pacíficas. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y fue que así como tornó él su hombro para partirse de Samuel, mudóle Dios, ¿qué cosa? Su corazón, le cambió su corazón, y todas estas señales acaecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios lo arrebató y profetizó entre ellos. No cabe duda que Saúl, hermano, como escogido de Dios, fue cambiado en un nuevo hombre por el Espíritu del Señor. Pues aquí dice que el Espíritu del Señor le arrebataría y profetizaría entre los profetas, y sería mudado, cambiado en otro hombre. Fue cambiado, fue transformado por el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo, pues no es otro espíritu el que obraba en aquel entonces, sino que está escrito, hermano, que el Señor es el Espíritu. Segunda a los Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu. Y el Señor, hermano, Él es santo. Entonces no hay otro espíritu, no, hermano, sino que es el mismo Espíritu Santo el que hace referencia aquí, el Espíritu del Señor. Ese Espíritu del Señor hizo posible que Saúl fuese mudado, fuese cambiado en otro hombre. Le mudó también su corazón, como David dice en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios le mudó su corazón, lo transformó, fue cambiado en un nuevo hombre o en una nueva criatura. Sin embargo, hermano, al transcurrir el tiempo, Saúl fue desobediente al mandato de Dios, fue desobediente a la palabra de Dios, y empezó, hermano, a apartarse de Dios. Y a la vez que vemos este pecado de Saúl, hermano, compararemos por qué el pecado de Saúl lo apartó definitivamente de Dios. Fue, hermano, de condenación este pecado de Saúl, a diferencia del pecado de David, que a simple vista pues parece ser un pecado mucho más grave
adulterio y luego el de homicidio. Sin embargo, ¿en qué está la diferencia? Que uno fue perdonado y el otro no fue perdonado. ¿Será que acaso el pecado de Saúl fue más grave? No, no estriba en eso, no se trata de eso, sino se trata, hermano, de cómo cada uno de ellos, en este caso Saúl y David, trataron acerca del pecado que habían cometido. De entrada, no nos deja duda la palabra de Dios que Saúl sí experimentó una transformación, experimentó un cambio por el Espíritu del Señor, fue mudado en otro hombre, fue hecho una nueva criatura. Aquí el Señor le dijo por el profeta Samuel: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Después de algunas victorias con los amonitas, más adelante vemos en el capítulo 13, en el versículo 5, vemos, hermano, una guerra, una de las muchas guerras que hubo contra los filisteos. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí su palabra: entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, 30,000 carros y 6,000 caballos, y pueblo como la arena que está a la orilla de la mar en multitud. Y subieron y asentaron campo en Micmas, al oriente de Betaben. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, escondióse el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, y Saúl se estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y sacrificios pacíficos, y ofreció el holocausto. Y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Micmas. Me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Esforcéme pues y ofrecí holocausto. Note usted, hermano, que Saúl para nada dice: perdóname, Samuel, me desesperé, pensé que no ibas a llegar. No, él, hermano, justifica su acción y dice: yo tenía que buscar el favor del Señor, esforcéme pues y ofrecí holocausto. En el versículo 13 Samuel le dice, entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo, hermano? Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había intimado, porque ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será durable. El Señor se ha buscado varón según su corazón, al cual el Señor ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Cuando Saúl, hermano, se impacienta, se desespera, y él mismo, hermano, hace los sacrificios al Señor, cosa que no le correspondía,
Él no reconoce que hubo en él desesperación. Él no pide perdón, sino que por el contrario justifica su proceder. Y por esto, hermano, Samuel le dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor. El reino ya estaba por ser confirmado sobre Israel, pero el Señor le dice por el profeta Samuel: ahora tu reino no será durable. El Señor se ha buscado varón según su corazón, al cual el Señor ha mandado que sea capitán sobre su pueblo. Allí empieza, hermano, Saúl a pecar. Ahí empieza Saúl a faltar delante de Dios, pero lejos de arrepentirse, Saúl justifica su proceder. Saúl no reconoce su proceder, sino que se justifica o trata de justificarse delante de Dios. Más adelante, hermano, vemos en el capítulo 15 cómo el Señor le da otro mandato, en el cual le dice que había de destruir todo Amalek, todo lo que tuvieran. Y sin embargo, vemos, hermano, que otra vez Saúl no reconoce el no haber incumplido el mandamiento de Dios, sino que nuevamente, hermano, se justifica, culpa al pueblo, culpa otras causas y razones, pero él no reconoce. Y vamos a ver aquí en el capítulo 15, versículo 19. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz del Señor y fui a la jornada que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo, sí, el pueblo dijo, como diciendo, el pueblo lo hizo, el pueblo desobedeció. Pero ¿quién estaba al mando, hermano? Saúl estaba al mando. De él dependía lo que se hacía o no se hacía. Él era el rey. Pero aquí Saúl como que culpa al pueblo y dice: mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel dijo: ¿tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, que he quebrantado el dicho del Señor en tus palabras, porque temía al pueblo, otra vez justificándose, temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él echó mano de la orla de su capa y desgarróse. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Y también el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, mas ruégote
Saúl a Samuel, hermano, que me honres, ruégote que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore al Señor tu Dios. Otra vez, hermano, vemos una actitud en Saúl de no reconocer delante de Dios su pecado, su desobediencia. Por el contrario, hermano, él quiere mostrar una apariencia delante de los ancianos de Israel, delante de todo el pueblo, de que él estaba bien. Pues le dice a Samuel: te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Quería de esta manera encubrir su pecado, quería de esta manera encubrir el hecho de que Dios lo había desechado para que ya no fuese rey sobre Israel. Y está escrito, hermano, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vemos más adelante, hermano, cómo Saúl sigue sin arrepentirse, sigue sin reconocer su falta, su error. Y bueno, pese a que Dios ya le había dicho que él había escogido un varón según su corazón, el cual había de ser capitán o rey sobre el pueblo, ¿él lo aceptó, hermano? ¿Saúl aceptó eso? No, hermano. Cuando se dio cuenta que David era el escogido para que fuese rey sobre Israel, en lugar de reconocer, en lugar de arrepentirse, Saúl, hermano, toma o le coge una gran envidia contra David, lo aborrece y procura matarlo en múltiples ocasiones. Vamos ahí al capítulo 18 del primer libro de Samuel. Leemos el versículo 6 en adelante. ¿Lo tenemos? Y aconteció que como volvían ellos cuando David tornó de matar al filisteo, ¿se acuerda? Al gigante, hermano. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y con danzas y con tamborines y con alegrías y sonajas a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus miles y David, ¿cuántos? 10,000. ¿Y qué pasó? Versículo 8, ¿qué actitud tomó Saúl? Enojóse Saúl, pero no poco, hermano. Enojóse Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró, dice la versión 60, no miró con buenos ojos a David. La Biblia de las Américas dice: desde aquel día miró con recelo a David. Ya no lo miró con buenos ojos, y si no lo miró con buenos ojos es que lo miró con malos ojos, hermano. Sigue diciendo, versículo 10. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y mostrábase en su casa con transportes de profeta. Una apariencia, hermano, solamente. La versión 60 dice con desvaríos, ¿cierto? Y David tenía con su mano como los otros días, y estaba una lanza a mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Y 2 veces se apartó de él David.
Mas Saúl se temía de David por cuanto el Señor era con él y se había apartado ¿de quién? De Saúl. El Señor se había apartado de Saúl. Saúl entonces, hermano, no reconoce su falta, no se arrepiente, no reconoce que David era el varón que Dios había escogido para que él fuese rey sobre Israel. Y lejos de reconocerlo y de aceptarlo, Saúl procura matarlo. Ahí vemos, ahí mismo en este capítulo, versículo 29. Temióse más de David y fue Saúl, ¿qué cosa, hermano? Enemigo de David todos los días. Enemigo de David. Se constituyó enemigo de David todos los días, hermano. El Señor dice: yo honro a los que me honran, mas los que me tuvieren en poco serán tenidos por viles. Y Saúl, hermano, tuvo en poco la elección de David y se hizo su enemigo todos los días. Capítulo 19, sigue diciendo ahí el versículo 1. Y habló Saúl a Jonatán su hijo y todos sus criados para que, ¿qué hicieran, hermano? Para que matasen a David. Mas Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Quería, hermano, matar a David. Este hombre, hermano, Saúl, le cogió gran amargura cuando vio la gracia, la virtud que era con David y cómo Dios daba salvación a través de David al pueblo de Israel. Cuando venció a aquel gigante Goliat y posteriormente siguió venciendo a los filisteos, tanto que le acreditaban a él 10,000. David mató a 10,000 y Saúl hirió a sus 1,000. Entonces esa amargura, esa envidia siguió creciendo, hermano, en Saúl, aborreciendo a su prójimo. ¿Por qué su prójimo? ¿No? En otra escritura es llamado tu prójimo, porque hemos dicho, hermano, que el prójimo es el que nos hace bien, y David, hermano, solo le hizo bien a Saúl, hermano. Siempre lo honró, siempre lo respetó. El mismo en este capítulo 19, versículo 9, mire lo que dice aquí la escritura. Y el espíritu malo de parte del Señor fue sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tañendo con su mano. Y Saúl procuró, ¿qué procuró, hermano? Enclavar a David con la lanza en la pared, mas él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapóse aquella noche. Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo guardasen, ¿y qué más? Y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, lo descubrió a David diciendo: si no salvares tu vida esta noche, mañana serás muerto. Un gran odio, una gran coraje, una envidia, hermano, le cogió a Saúl en contra de David. Y no se arrepintió, hermano. Todo esto, hermano, a consecuencia de que cuando un hombre no se arrepiente, no reconoce, ¿sabe qué, hermano? Irá de mal en peor.
Así dice la Escritura en el Nuevo Testamento: mas los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, a sí mismo engañándose ellos. Capítulo 20 de aquí mismo, del primer libro de Samuel, versículo 30. Mire lo que dice ahí la Escritura. Entonces Saúl se enardeció contra Jonatán. ¿Por qué? Porque Jonatán ayudaba a David, hermano, para que Saúl no lo matara. Y fíjese la reacción, hermano, de Saúl. Y le dijo a su propio hijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú serás firme, ni tu reino. Entonces, desde ahí vemos que Saúl sabía, hermano, que el hijo de Isaí, es decir, David, había de reinar. Bueno, él decía: mientras él viva, él consideraba que el reino le tocaba a Jonatán como su sucesor, y por eso le dice: mientras que viva el hijo de Isaí, ni tú serás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque, ¿qué dijo? Ha de morir. Tráemelo porque ha de morir. Versículo 32. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y díjole: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba determinado ¿a qué, hermano? A matar a David. Su padre estaba determinado a matar a David. Hermano, todo el resto de su vida, Saúl ya no pudo tener paz. Saúl ya no pudo tener sosiego. ¿Por qué, hermano? Por el odio, por la envidia que tenía contra David, y sobre todo por no reconocer, por no aceptar delante de Dios que él había fallado y que él se merecía el ser desechado como rey por un hombre mejor que él. Seguimos considerando, hermano, allí en el capítulo 22, versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la Escritura: y oyó Saúl cómo habían padecido David y los que estaban con él. Estaba entonces Saúl en Gabá, debajo de un árbol en Rama, y tenía su lanza en su mano, y todos sus criados estaban en derredor de él. Y dijo Saúl a sus criados que estaban en derredor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos tribunos y centuriones, que todos vosotros habéis conspirado contra mí, y no hay quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche según hace hoy día. En realidad, hermano, ¿quién acechaba a quién? Saúl a David. Sin embargo, él veía, hermano, a David como el que lo acechaba. Pero está escrito, hermano, que el impío huye sin que nadie lo persiga. Versículo 9. Entonces Doeg y Dumeo, que era superior entre los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitub, el cual consultó por él al Señor y diole provisión, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todo
al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando tú le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey: hijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno, además del rey, y que va por tu mandado y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no impute el rey cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este negocio, grande ni chica. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: cercad y matad a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos es con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, mas los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes del Señor. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y revolviéndose Doeg y Idumeo, arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a No, ciudad de los sacerdotes, puso a cuchillo, así hombres como a mujeres, niños y mamantes, bueyes y asnos y ovejas, todo a cuchillo. Qué tremendo, hermano, cuando un hombre vive amargado y apartado de Dios, cuando no reconoce lo que Dios hace, hermano, sino que él quiere seguir haciendo no la voluntad de Dios, sino quiere seguir haciendo su propia voluntad. Vemos, hermano, la trayectoria de Saúl, hermano, que acechaba contra la vida de David. Mató, hermano, a los sacerdotes de Dios, 85 sacerdotes, y además, hermano, mandó a matar a cuchillo a la ciudad de los sacerdotes, donde mataron mujeres, niños, mamantes, todo, hermano, por el mandato, por el odio que tenía Saúl contra David. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 23, y ahí mismo del primer libro de Samuel, versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Y fue dicho a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha traído a mis manos, porque él está encerrado, habiéndose metido en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner cerco ¿a quién? A David y a los suyos. Nuevamente, hermano, acechando contra la vida de David. Versículo 14 de este mismo capítulo. Y David se estaba en el desierto en peñas y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y buscábalo Saúl cuando todos los días, mas Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su alma, estabas en el bosque en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en el bosque y comportó su mano en Dios, y díjole: no temas, que no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. ¿Lo sabía Saúl, hermano, que David había de reinar? Sí, él lo sabía. Y lo sabía, hermano, porque Dios se lo dijo desde un inicio, a causa de su pecado, de su desobediencia. Y Saúl, hermano, sabía esto.
Y sin embargo, hermano, no aceptaba la voluntad de Dios, no aceptaba el ser desechado. Por tanto, hermano, él no reconocía, no se arrepentía, sino que seguía acechando contra la vida de David. Versículo 25 de este mismo capítulo dice: y partióse Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y quedóse en el desierto de Maón, lo cual, como Saúl oyó, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con los suyos por el otro lado del monte, y dábase prisa David para ir delante de Saúl, mas Saúl y los suyos habían encerrado a David y a su gente para tomarlos. Sin embargo, hermano, fue por la misericordia de Dios que sucedió lo que enseguida dice. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvióse por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Selah Amalekot, que quiere decir peña de las divisiones. Bendito el nombre de Jesucristo. Capítulo, hermano, 26, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Amén. Vinieron los cipeos a Saúl en Gabá diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila delante del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel. ¿Para qué, hermano? Para buscar a David en el desierto de Zif. De aquí, hermano, conocemos, hermano, la historia como una vez más David perdona la vida de Saúl. Pues dice, hermano, el versículo 12, que David se llevó la lanza y la botija de la cabecera de Saúl, y fuéronse, que no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque a un profundo sueño enviado del Señor había caído sobre ellos. Dios siguió guardando a David, pero Saúl, hermano, seguía acechando y acechando contra la vida de David. Saúl seguía acechando, teniendo ese odio, ese aborrecimiento en su corazón contra David. Capítulo 28, hermano, de ahí mismo del primer libro de Samuel, versículo 4. Ahí vemos, hermano, el trastorno que tuvo Saúl por esa amargura, por ese odio, por ya no sentir la presencia de Dios, y que él mismo, hermano, había dejado por su rebelión. Versículo 4 dice: pues como los filisteos se juntaron, vinieron y asentaron campo en Sunam, y Saúl juntó a todo Israel y asentaron campo en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, ¿qué pasó? Temió y turbóse su corazón en gran manera, y consultó Saúl al Señor. Sí, ahora sí, ¿verdad? Se veía acorralado, tuvo gran miedo y consultó al Señor, pero el Señor no le respondió. ¿Cómo le iba a responder, hermano, a un hombre lleno de amargura, lleno de odio contra su prójimo? Un hombre, hermano, que no reconoció nunca su falta, que no aceptó que había faltado delante de Dios. ¿Cómo lo iba a escuchar el Señor? No, hermano. Está escrito que Dios no oye a los pecadores. Y Saúl, hermano, se condujo como un pecador, acechando contra la vida de su prójimo.
David. Y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces, ¿qué hizo Saúl? ¿Se humilló? ¿Reconoció? No, hermano. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón o espíritu de adivinación. Y disfrazóse Saúl y púsose otros vestidos, fuese con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego, rogándole, hermano, yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón y me hagas subir a quien yo te dijere. Saúl, hermano, se corrompe todavía más, buscando a los adivinos, buscando la brujería, buscando los hechizos, hermano, pero nunca arrepintiéndose, nunca humillándose, sino que guardando ese odio en su corazón contra su prójimo. Hermano, hay una gran diferencia, hermano. Ahora podemos comprender por qué el pecado de David fue perdonado y el de Saúl no fue perdonado. ¿Por qué, hermano? Porque Saúl, hermano, nunca se arrepintió. Saúl nunca se humilló. Siguió guardando amargura, odio en su corazón contra su prójimo. Y en lugar de humillarse, buscó, hermano, la hechicería. Buscó a esta mujer que tenía espíritu de adivinación para preguntarle acerca de aquella guerra que había de tener con los filisteos. Qué diferencia, hermano, con David, un hombre, hermano, que reconoció, un hombre que se humilló, un hombre que buscó de Dios. Eso es, hermano, lo que hace la diferencia. Por eso podemos decir, hermano, que Saúl desde aquel entonces blasfemó contra el Espíritu Santo. ¿Qué es, hermano, la blasfemia contra el Espíritu Santo? Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Mateo capítulo 12. Vamos a leer, hermano, el versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué es, hermano, la blasfemia contra el Espíritu Santo? Para poder descubrir qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, bueno, hay que leer el contexto. Y en el contexto, hermano, nos habla ciertamente, hermano, de unos fariseos que acusaban a Jesús de echar por el príncipe de los demonios, por Belzebú, echar fuera a los demonios. Y muchos atribuyen que eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero estos versículos que acabamos de leer, hermano, dice que hay un pecado contra el Hijo del Hombre. Hay una blasfemia contra el Hijo del Hombre, que esa blasfemia puede ser perdonada. Y hay otra blasfemia que es contra el Espíritu Santo. Entonces hay que ver la diferencia entre la blasfemia contra el Hijo del Hombre y la blasfemia
Espíritu Santo y concluir si aquellos fariseos estaban hablando contra el Hijo del Hombre o estaban hablando contra el Espíritu Santo. ¿Cómo podían hablar, hermano, contra el Espíritu Santo si la Escritura dice, hermano, que el mundo no le conoce al Espíritu Santo ni le puede recibir? ¿Podían hablar contra el Espíritu Santo los fariseos? No, hermano. Vamos a verlo allí en el Evangelio según Juan, capítulo, parece que es el capítulo 14, versículo 17. Versículo 16 y 17. ¿Lo tenemos? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Los fariseos, hermano, ¿eran parte del mundo o eran parte de sus discípulos? Eran parte del mundo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conocía o ni le conoce. ¿Los fariseos, hermano, conocían el Espíritu Santo? No, hermano. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero le dice a sus discípulos, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces los fariseos, hermanos, no pudieron haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Y aún eso que hicieron, esas acusaciones que sin duda eran terribles, eso podía ser perdonado. Volviendo a Mateo capítulo 2, hermano, el Señor les dice, generación de víboras, versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? O sea, es su naturaleza, hablan así porque son malos. Y es una pregunta retórica ahí cuando dice, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Ya hemos dicho que una pregunta retórica es para afirmar algo, es decir, no pueden hablar bien si ustedes son malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿quiénes son los que pueden blasfemar contra el Espíritu Santo, hermano? Aquellos que lo han recibido, como Saúl, hermano, recibió del Espíritu del Señor. Saúl fue cambiado, fue mudado en un nuevo hombre. El corazón de Saúl, hermano, fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Y él, como uno que había recibido de su Espíritu Santo, él sí, hermano, desde aquel entonces blasfemó contra el Espíritu del Señor. Y bueno, en relación a esto mismo, hermano, miren lo que dice el versículo 43. Estamos en Mateo 12, versículo 43. ¿Lo tenemos? Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, o sea, cuando los demonios o el espíritu malo ha salido del hombre. ¿Cuándo sale el espíritu malo de nuestras vidas, hermano? Cuando llega la palabra de Dios, cuando llega su Espíritu Santo y llena nuestras vidas. Bueno, pues cuando sucede eso, el espíritu inmundo anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí y cuando viene la haya desocupada. Ojo, ya no está ahí el Espíritu del Señor, hermano. La haya desocupada, barrida y adornada. Versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Ahí está, hermano, la evidencia de alguien que ha blasfemado contra el Espíritu Santo, hermano. Que sus postrimerías, sus obras postreras
son peores que las primeras. ¿Qué pasó con Saúl, hermano? ¿Acaso no fue sus postrimerías, obras o sus hechos últimos peores que antes de que fuera lleno de Dios, hermano? ¿Acaso no fue peor su situación antes de que el Señor lo mudara en otro hombre? Claro, hermano, se ensució aún consultando a la hechicera, consultando a la brujería. Sus hechos fueron peores que los primeros. Y esa es la evidencia, hermano, de alguien que blasfema contra el Espíritu Santo. Pero no solamente en el hecho de que es peor, sino en el hecho de que no se arrepintió, en el hecho, hermano, de que nunca reconoció, nunca aceptó. Ahí está, hermano, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, fíjese, está hablando de aquellos que se apartaron de la inmundicia del mundo por el conocimiento de la palabra del Señor, pero que otra vez se envolvieron en esas contaminaciones, son vencidos. Sus postrimerías, lo mismo que encontramos allá en Mateo 12:43, 12:45, de aquel hombre que sus postrimerías son hechas peores que las primeras. Sus postrimerías le son hechas peores que los principios. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha convencido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca la vaga a revolcarse en el cielo. Ahí está, hermano, alguien que lejos de arrepentirse, lejos de aceptar, de reconocer su falta, se la vive justificándose, culpando a otros, sin arrepentimiento. Allí, hermanos, se hace evidente el apartamiento de Dios, la apostasía y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo pecado será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y a esto se refiere, hermano, el pecado de muerte que habla Juan. Mire, habla Juan. Mire, primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tenemos? Si alguno viene a cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará. ¿Qué hay cuando no es de muerte? Bueno, se le dice que se arrepienta, como dice Santiago, ¿verdad? Sepa que quisiere convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, si alguno viene a cometer a su hermano, cometer pecado no de muerte, le demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. ¿Cuál es ese pecado de muerte, hermano? ¿Será uno distinto a la blasfemia contra el Espíritu Santo? No, hermano. Es el mismo. Porque el Señor dijo: todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en este pecado de muerte, ¿qué dijo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por el cual digo que no rueguen. ¿Y qué le dijo el Señor, hermano, a Samuel
cuando rogaba y oraba por Saúl. ¿Se acuerdan? Si no, léanlo allá en primer libro de Samuel 16:1. Primer libro de Samuel 16:1. Y dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo, ¿qué cosa? Desechado para que no reine sobre Israel. Ahí está. ¿Hasta cuándo has de llorar por él? ¿Hasta cuándo has de rogar por él? Ya no ruegues. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Samuel: ya no ruegues por él. Él ya pecó de muerte. ¿Por qué? Porque nunca reconoció, porque nunca se arrepintió, nunca aceptó. Eso es lo que constituye el pecado de muerte, hermano. Alguien que no se arrepiente. Por eso, hermano, miren lo que dijo el Señor allí en Mateo capítulo 6, que va a dar a lo mismo, hermano, va a dar a lo mismo ese pecado que no es perdonado. Mateo capítulo 6, versículo 12 al 15. ¿Lo tenemos? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra versión dice: perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice, hermano? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí está, hermano, el pecado que no tiene perdón. Alguien que no perdona, alguien que no perdona a su prójimo, sino que sigue con aquella amargura en su corazón, sin reconocer, hermano. Es alguien que está cayendo en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Alguien que cae en el pecado de muerte, hermano, que él mismo no perdona, que él mismo sigue guardando en su corazón ese odio, ese coraje, como lo hizo Saúl, hermano. Dios no puede perdonar si tú no perdonas, si tú sigues con esa amargura en tu corazón. Primera epístola de Juan, capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 6: si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él, o sea, con el Señor Jesucristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Entre quién, hermano? Unos con otros, o entre nosotros. Si es cierto que andamos en luz, hermano, si es cierto que tenemos comunión con el Espíritu Santo, tenemos comunión entre nosotros. Y para poder tener comunión entre nosotros es que nos perdonamos nuestras ofensas. Y dice el texto al finalizar, el versículo 7: y así, hermanos, si nosotros tenemos comunión entre nosotros y nos perdonamos, podemos agregarlo también, y cabe perfectamente, hermano. Y si nos perdonamos, ¿qué pasa? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, Él también nos perdona. Si nosotros perdonamos a los demás y tenemos comunión y no guardamos rencor, no guardamos amargura, entonces el Señor también nos perdona. Es lo mismo que dice allá en Mateo capítulo 6 que acabamos de leer. Porque
porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, Él también os perdonará. Pero si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Versículo 8. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién es el que puede decir, hermano, no hemos pecado, no he pecado, no he hecho nada? El que no reconoce, el que no se arrepiente, el que no acepta. Ese es el que dice, no, yo no he pecado. Han pecado otros y me han ofendido, pero yo, mire, no he ofendido a nadie. Ese es el que no acepta. Ese que no reconoce cae en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sigue diciendo el capítulo 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Note usted que Juan se incluye y dice nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, hablando de los hermanos, sino también por los de todo el mundo. Aquí hay dos grupos que necesitan el perdón de pecados. Uno es el mundo, pero el otro también es la iglesia. Cuando hemos faltado, necesitamos arrepentirnos, necesitamos aceptar que hemos fallado, necesitamos reconocer. Por eso el Señor le dice a la iglesia, ya a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, he aquí yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Pero si no nos arrepentimos, si no aceptamos, si seguimos guardando rencor, si seguimos guardando amargura en nuestro corazón, si nunca aceptamos, podemos caer, hermano, en el pecado de muerte, el que no tiene perdón. ¿Por qué? Porque si usted no perdona, Dios no lo perdona. Amén. Porque si usted no reconoce, al igual que Saúl nunca reconoció, irá de mal en peor. Ahí está, hermano, la diferencia entre el pecado de Saúl y el pecado de David. Saúl nunca reconoció, quiso siempre justificar su proceder, sus hechos, quiso culpar a otros. David, sin embargo, aunque fue un pecado que se puede considerar a ojos de todos más grave, sin embargo vemos a un hombre que se arrepintió, que aceptó, que dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Pidió misericordia, buscó el perdón de Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Sí, hermano, busquemos a Dios, humillémonos, aceptemos, reconozcamos. Si es que guardamos